Bienvenidos nuevamente a Que Hable el Profe, esta vez con una segunda colaboración que tenemos desde el hermano país de México. En una sesión anterior estuvimos hablando de Sherlock Holmes, de los amantes de Sherlock Holmes, de la historia de la literatura victoriana, por llamarlo de una u otra forma, y hoy nos trasladamos a otro país también grandioso por su cultura y que en este momento pues es el centro de atención en Colombia por su Feria Internacional del Libro, que es México, como ya lo mencioné. Y para el día de hoy pues vamos a seguir hablando de literatura, vamos a empezar a dar nuestros pinitos en relación con esto que nos apasiona. Y pues cuando hablamos de apasionamientos, la tendencia que hemos tenido nosotros hasta este momento es hablar de cierto tipo de literatura, como esa literatura de suspenso, de terror, de horror y demás. Para el día de hoy, pues vamos a traer una historia que entra dentro del campo del terror, pero asimismo también rompe un canon que ya se venía dando en cuanto a esa misma literatura. Si bien es cierto, cuando hablamos de literatura de terror, pues hablamos de castillos, de fantasmas, de monstruos en lo oculto, como pues parte de la literatura gótica en algún momento lo trataba. Pero en particular esta historia es bien curiosa. Y si nos remitimos a Gianni Rodari en la gramática de la fantasía, podríamos resumirlo en una pregunta. ¿Qué pasaría, como en estas historias de fantasmas, qué pasaría si en este momento, en vez de que el fantasma sea quien asusta, sea el asustado? El día de hoy nos acompaña Melissa Sendejas, licenciada en Literatura y Lengua, creo que es así tu título, desde Cuernavaca, en México. Y vamos a darle una cordial bienvenida justamente hablando de esa historia en la cual vamos a responderle con la pregunta que ya formulamos. Y comprende el fantasma de Canterville. En principio, pues saludar a Melissa, darle un abrazo desde Colombia y pues nada más que decirte que bienvenida. No, pues hola a todos, gracias a ti por la invitación. Esta es la primera vez que participo en algo así, entonces estoy muy emocionada. Pues sí, mi nombre es Melissa, hago reseñas en Instagram, donde doy mi opinión de los libros que voy leyendo. Y bueno, pues soy nueva en esto, la verdad, pero pues me está gustando mucho. Fantasma de Canterville es un libro que acabo de leer hace poquito. Esta fue la segunda vez que lo leí y no, pues me volvió a encantar la historia y pues hay mucho de qué hablar de este libro. Bien, claro que sí. No, y mira que en principio yo creo que eso es lo que más lo atrapa a uno, ¿no? El hecho de que uno dice, bueno, es una historia de terror y cuando llegó por primera vez a mis manos, pues uno dice, bueno, vamos a ver de qué trata, a ver cuál es el punto central, a ver cómo nos atrapa, a ver si nos asusta o no nos asusta. Y para iniciar entonces, Melissa, y pues para los que nos escuchan y que hable el profe, y también nos van a escuchar en Cuernavaca, en México, y en México por supuesto, pues hablemos de esto, hablemos de Oscar Wilde en principio, para hablar del fantasma de Canterville. Entonces hay que hablar primero del autor para poder llegar a hablar de nuestro querido fantasma de Canterville. ¿Quién es Oscar Wilde, Melissa? Cuéntanos a los que nos escuchan en este instante. Pues Oscar Wilde es un escritor muy conocido. Es un escritor irlandés que desde sus principios tuvo mucha relevancia y mucho, pues sí, que las personas les gustaba su escritura. Hay por ahí muchas pues teorías y de su vida que son como secretas y sí, muchas cosas que lo relacionan con muchos otros escritores. También hay una parte muy importante de su vida cuando fue a la cárcel y también la forma en que murió fue muy pues solitaria y también creo que la historia de su vida se relaciona con este amor que tuvo antes de, bueno, sí, unos años antes de morir. Creo que lo marcó ese amor que tuvo en su vida. Sí, cierto. Y además de eso, pues si hablamos de Oscar Wilde, pues
dentro de su vida, que algunos lo llamarían caótica, algunos lo llamarían desenfrenada, pues realmente termina siendo como una persona que dentro de todo esto que tiene estos motes, termina siendo incluso hasta alguien que termina siendo muy crítica de esa sociedad victoriana a la cual pertenecía, ¿no? Entonces es muy importante hablar de Oscar Wilde en la medida en que, como referente literario, ya según lo que nos mencionas, que aparte de su vida, porque la vida lo marcó para poder escribir, como la balada de la cárcel de Reading, por ejemplo, que es en esos días en que estuvo en la cárcel, pues él también es referente de otros tipos de textos. Cuéntanos sobre otro tipo de textos que de pronto conozcas, y aquí para darles alerta de spoiler a nuestros oyentes sobre las historias de Oscar Wilde que te hayan apasionado y que podamos ir tratando antes de llegar a nuestro punto, que es el fantasma de Canterville. Ok, pues en mi opinión, el primer libro que leí de Oscar Wilde fue El retrato de Dorian Gray. Buenísimo libro, que se lo recomiendo. Siempre con con esta oscuridad y misterio en sus libros, pero también creo que después de ese libro leí la importancia de llamarse Ernesto, y luego leí también El gigante egoísta, que son relatos, y creo que en cuanto a su novela, la única novela de él es El retrato de Dorian Gray, y sus relatos, creo que sus relatos tienen como esta cómico y el sarcasmo, y creo que en mi opinión su novela es magnífica. El retrato de Dorian Gray es un libro muy bueno, y los relatos son interesantes porque toca muchos temas, pero lo hace de una manera muy natural y con este humor que te atrapa. Sí, es como ese rasgo particular que tiene, ¿no? No solamente en el fantasma de Canterville, que ya lo vamos a tratar, sino pues en ese mismo Dorian Gray, ¿no? Ese Dorian Gray es sarcástico, es irónico, y pues aparte de eso, pues nos deja algunas ideas, algunos aforismos y algunas frases que pues nosotros utilizamos en el común. Incluso muchas de estas han servido para la publicidad. Por ejemplo, en mi país había una en una paleta que era esta tan famosa de que la mejor forma de librarse de la tentación es ceder ante ella, y pertenecía a una paleta aquí en Colombia. Pero bueno, en principio pues hablemos, como les decía, de Oscar Wilde, y pues en caso de Melissa pues vamos a seguir hablando de este personaje. Contemos algo sobre Oscar Wilde así por encimita. Dicen que nació en 1854 en Irlanda, en Dublín, y pues terminó sus días el 30 de noviembre de 1900 en París, en Francia. Se le ha tildado, pues, obviamente, de sus gustos particulares. Él perteneció a algo que se llamó dandy, debido a su forma de actuar, a su forma de vestir, dentro de una cultura victoriana. Estamos hablando siglo XIX. Y adicionalmente a esto, pues, él estuvo en la cárcel debido a que tuvo una relación en la cual, pues, estuvo fuera obviamente, de este territorio, estuvo fuera de su país, estuvo en el África. Digamos que, como decimos acá popularmente en Colombia, se voló con él, tuvo su relación, y cuando regresó, pues obviamente él terminó en la cárcel por, obviamente, una acusación sobre actos lascivos y otro tipo de cositas aquí que realmente pues ya los comentaremos. Ese es Oscar Wilde en sentido general. Iremos diciendo más cositas sobre él, pero pues ya que Melissa está con nosotros, pues vamos a ir directamente al punto que nos atañe. La historia que cualquiera creería que es una historia de terror, que digamos que pondría los pelos de punta, digamos nos congelaría la sangre y los huesos, pero resultó ser una historia totalmente distinta, incluso muy divertida, que es el fantasma de Canterville. Entonces, en ese caso te invito, Melissa, a que nos cuentes qué es el fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville es un relato de Oscar Wilde. Es la historia de un fantasma que quiere espantar a los nuevos miembros que llegan
en el castigo en el que está viviendo. Y pues este fantasma tiene muchas contradicciones y también se siente impotente porque estas personas no reaccionan como él quiere. Y pues a través de la historia vamos viendo cómo este fantasma pues intenta y vuelve a intentarlo y no lo logra. Y pues también podemos ver como la historia de este fantasma que nos damos cuenta al final y que descubrimos secretos de la historia. Y pues cuando yo lo leí me quedé con ganas de saber más, pero es una gran historia. Sí, pues si miramos el fantasma de Canterville, recordemos las primeras líneas. Recuerdo que decía que algo así, que una familia estadounidense se fue a comprar una hacienda llamada Canterville Chase y le dijeron, hombre, no la compre porque tiene un fantasma. Hombre, no la compre porque si usted compra esto, la casa está maldita, usted se expone. Y esta familia estadounidense pues lo que hizo fue sencillamente comprarla y pues después de que pasó el tiempo empiezan en un sinfín de aventuras, ¿no? Entonces aparece el fantasma y empiezan aquí como a burlarse, que era el rasgo que ya nos mencionabas antes sobre la burla, sobre la sátira, sí, sobre lo sarcástico. Que como por ejemplo esta familia, siendo casi que escéptica, no cree mucho en los fantasmas y termina viendo a Sir Simon, que es nuestro fantasma, empieza básicamente a verse como en problemas. Entonces al principio recuerdo que había un episodio en donde apareció una mancha en el piso, ¿no? Y que esta mancha empezaba a cambiar de color y que en algún momento apareció uno de los hijos obviamente del diplomático estadounidense y dice, no importa, yo tengo un limpiador y con el limpiador puedo limpiarlo y quita todo tipo de mancha. Y claro, esto lo que hizo fue frustrar al fantasma. A propósito de esta historia que comento, ¿qué episodio particular para que los que nos están escuchando, los que te van a ver a ti, los que me van a escuchar en que habla el profe, qué episodio particular de Fantasma de Canterville diste? Este me encantó o este realmente me desagradó. Y obviamente pues danos tus razones. Sí, yo creo que el final, porque me sorprendió el final, la explicación de toda la historia y se me hizo muy bonito también el final. Y la verdad es que con este libro me reí mucho y también es que sí logras simpatizar con los personajes y sí, o sea, cuando empieza la historia también el capítulo primero es el que me gusta porque cuando lo de la mancha, ahorita que lo mencionabas, se me hacía como algo muy increíble que la familia se preocupara por la mancha y por no saber por qué estaba la mancha ahí. Entonces sí, fue muy gracioso. Desde un principio el libro que te engancha. Sí, lo mismo que cuando ocurre cuando los gemelos le hacen bromas al fantasma e incluso recuerdo que el fantasma pues después de su frustración toma sus cadenas y empieza a traspasar las paredes y empieza a hacerlas sonar. Y que sale el diplomático y le dice, venga hombre, hágame un favor, para la próxima, tome este tarrito de aceite y hombre, en las cadenas y hágame el favor. Sí. Y que pues de todo esto pues le da como ese tinte. Después vienen los gemelos llamados Estrellas y Bandas y empiezan a hacerle las bromas. Pero pues genial por lo menos el papel de Virginia, la hija del diplomático estadounidense, que ella pues tiene algo de compasión y gracias a ella sabemos las tribulaciones que tuvo el fantasma y por qué el fantasma estuvo tanto tiempo en la casa hasta llegar al final, que el final pues digamos es impactante en la medida en que Virginia termina siendo la salvadora del fantasma. Y es una obra pues que realmente merece toda la atención, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, Melissa, quisiera que me contaras, o quisiera que le contaras aquí a los que nos escuchan, ¿cuál podría ser ese impacto que puede tener el fantasma de Canterville? ¿Cuál crees tú que es el impacto que puede generar, digamos, leer el fantasma de Canterville ahora que hay nuevas narrativas, que hay incluso podcast como el que estamos haciendo,
que hay en blogs, que hay, que hay infinidad de formas en la web y que pues digamos abarcan la atención de muchas personas. Entonces en ese sentido, ¿cuál podría ser el impacto de Fantasma de Canterville viendo que todo el tiempo que ha llevado de escrito para las nuevas generaciones? ¿Tú qué crees? Es muy buena pregunta. Pues es que creo que este libro tiene muchos mensajes, habla de muchas cosas, pero creo que lo que más a mí me gustó o me influyó fue como este personaje del fantasma que se equivoca y que tiene sentimientos y pensamientos muy humanos. Entonces, cuando conocemos la historia al final de la razón de lo que pasó y todo eso, creo que hice esa reflexión de que, pues, aunque el fantasma en su vida en su vida fue pues malo y cometió algo pues malo y horrible, creo que sí logras, me gustó eso de que logras empatizar y sentir lástima por él. Creo que ese es un mensaje poderoso en el libro y sí, pues yo por eso diría que eso les puede gustar a los que lo lean. Adicionalmente, pues yo creo que las travesuras, ¿no? Por lo general uno siempre pone a leer este texto, digamos siendo uno profe y demás, pues uno siempre lo pone a los chicos, a los más jóvenes para que lo lean y este es sensacional porque este libro atrapa. Sí. Pero pues también es apto para cualquier persona que en algún momento pues quiera leerlo, que quiera ver un texto, digamos una perspectiva distinta de lo que es un fantasma, de lo que es un cuento de terror podría ofrecer. Entonces no es la historia común pues de que aparece un fantasma y el fantasma es apenas un espectro y obviamente sale como deshumanizado, entonces ya solamente es eso, un monstruo, un ente, y que asusta a la gente y que, bueno, no sé, les deja marcados los huesos, como cuenta al principio que le ocurrió a una señora que vivía en la casa y que se le apareció y que con las manos huesudas y que la dejó pálida y bueno, realmente pasa eso. Entonces, aparte de esas visiones tan fantasmagóricas, pues digamos que el fantasma de Canterville le cambia un tanto la perspectiva, le da una vuelta de tuerca al asunto y dice, vea, ahora miren cómo sería la posibilidad de que un fantasma en vez de asustar sea asustado. Sí. Como lo que ocurría con Gianni Rodari en aquellos pobres fantasmas, que la gente ya no creía en ellos y les tocaba verse a otro planeta y bueno, etcétera, etcétera. Desde ese tenor entonces sigamos hablando del impacto y hablemos de la herencia de Oscar Wilde. Ya mencionaste algo sobre el fantasma de Canterville, mencionaste algo sobre el retrato de Dorian Gray, hablaste de la importancia de llamarse Ernesto, incluso de algunos cuentos, podemos hablar de Ruiseñor y la Rosa, podemos hablar del famoso cohete, el gigante egoísta, sí, muchos tantos que pertenecen a esta obra tan selecta de nuestro querido Oscar Wilde. Entonces la pregunta, volvamos al inicio, ¿cuál sería entonces esa importancia de Oscar Wilde ahora? Ya no hablemos solamente del fantasma de Canterville, hablemos desde la obra misma de Oscar Wilde. Entonces, ¿qué podría ofrecernos a nosotros como nuevos lectores? ¿Qué podría ofrecer Oscar Wilde como escritor, como persona? Porque en cierta medida vemos también esencia de su ser en cada uno de sus escritos. ¿Cómo podría aportarnos ahora en estos tiempos en los cuales hay mucho avance tecnológico y digamos que las lecturas han cambiado o están en proceso, digamos, de renovarse, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú frente a eso? ¿Cómo podría aportar Oscar Wilde a nosotros ahora? Creo que con historias interesantes y que son divertidas y también hace poquito que leí el libro me comentó una chica que tenía un bloqueo lector y que leyó El fantasma de Canterville y dice que con ese libro salió del bloqueo lector y creo que es porque el libro es muy, muy cortito y la historia se va rápido. Y creo que a veces cuando leemos demasiadas historias muy pesadas,
o intensas, no sé, podemos llegar a estos puntos, ¿no? Que nos bloqueamos y ya no podemos leer. Pero con este libro, pues es el ideal para esto. Y pues para las personas que de estas generaciones, pues yo diría que eso, el humor que tiene, el sarcasmo, es muy, yo no lo he visto en otro autor tanto como él, y sus historias también interesantísimas y que han marcado generaciones, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, cuando yo era más joven, cuando llegué por primera vez a Oscar Wilde fue lo mismo. Entonces llegar a uno a uno como que, uy, bueno, genial. Incluso como la desmitificación de la imagen que tiene uno sobre los escritores. Esa imagen de niño que uno tenía de que, uy, todos los escritores son viejos, que tienen barba, o que son calvos, o que tienen bigotes pronunciados, bueno, etcétera. Pero cuando yo miro por primera vez la foto, cuando miro por primera vez a Oscar Wilde, digo, ¿y este quién es? Y para mí fue una sorpresa. Y de ahí en adelante seguir leyendo sobre él, yo creo que ha sido de las cosas más sobresalientes, grandiosas que me han pasado en la vida. Entonces, muy chévere poder leer eso. Y además, pues, le cala muy bien a todo público. Hablar de Oscar Wilde es genial. Vayamos entrando entonces en otro punto, ya que vamos aquí como animados, pues, porque Oscar Wilde nos anima mucho. Mira que en un texto que de aquí a un colombiano llamado Daniel Samper Pisano, tiene un texto que se llama Insólitas Parejas, y él cuenta la historia de Oscar Wilde, la de Constance Lloyd, si no estoy mal, que era el nombre de su ex esposa, y obviamente del amante. Y a veces lo tildan de que el tipo era, bueno, que era homosexual, bueno, pues ya le daban ese mote como si fuera algo malo. Y pues que adicionalmente que pues había engañado a la esposa, cuando no, el tipo era un padre ejemplar porque tuvo 2 hijos. Después de que se separaron, me parece que fue como en buen plan, porque la ex esposa se trataba muy bien con él y él era muy buen padre, y pues obviamente él tuvo su relación. Además de eso, decían que Oscar Wilde, él era un excelente conversador, y que los chispazos que tenía de brillantez los daba cuando él hablaba. Y eso lo deja, por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray, y muchas frases que él mencionaba, como la que mencionaba al comienzo, tal vez de pronto fuera de grabación. Había una que hablábamos sobre un mote que tenía una paleta aquí en Colombia, que era la mejor forma de liberarse de la tentación, era ceder ante ella. Y con base en eso, pues vamos a mirar la sabiduría que tenía. Entonces, Melissa, te voy a dar unas frases de Oscar Wilde y vamos a tratar de adivinar qué nos quiso decir. Podemos asociarla con Fantasma Canterville o con su obra. Hay una frase que me gusta mucho que dice: cualquier persona con frac y corbata parece civilizada. En pocas palabras, describámosla, lo que te llegue a lo primero en la cabeza, describimos a Oscar Wilde en frases. Una persona con frac y corbata parece civilizada. Creo que las apariencias, ¿no? Engañan. Exactamente. La otra sería: las mujeres americanas son expertas en ocultar a sus padres como las inglesas en ocultar su pasado. Los secretos, a veces te destruyen, ¿no? Hay una frase poderosísima que tenía Oscar Wilde que decía: cuando uno está enamorado empieza a engañar a sí mismo y luego engañar a los demás. Eso es lo que se llama amor romántico. Sí, no. Yo creo, pues el amor que a veces nos hace cometer cosas, ¿no? Y hay muchas más, es que en este momento se me pasan, hay bastante frase de este hombre en la cual nos podríamos quedar hablando mucho, pero pues se me pasa. Mientras vamos avanzando, si recuerdo alguna otra, la vamos poniendo sobre la mesa. Bien, Melissa, ya entrando como en un cuasi cierre de nuestro podcast, podríamos hablar, por ejemplo, de la herencia, pero no solamente en el impacto que deja en el lector. Eventualmente, desde Oscar Wilde, cuando salieron ya sus obras, pues empezaron a gestarse otro tipo de producciones que fueron saliendo como derivación de esta. Entonces, si a bien está, vamos a abrir el espacio para hablar tal vez de otras obras, de otras producciones, sean de televisión, sean en filmes,
que obviamente nos remitan a la obra de Oscar Wilde. Así que Melissa, cuéntanos cuáles recuerdas para que obviamente nuestros oyentes nos cuenten más adelante cuando hagamos un espacio en nuestros comentarios en Spreaker.com y obviamente en el espacio de Melissa en Instagram para que nos cuenten este asunto. Pero por lo pronto iniciemos nosotros. ¿Cuáles podrían ser esas muestras de pronto literarias, cinematográficas, incluso musicales, en donde podamos ver reflejada la obra de Oscar Wilde? Una que se me viene a la cabeza es la película de Retrato de Dorian Gray. Aquí lo anoté. Es donde sale el actor Ben Barnes. No, o sea, tienen que ver esa película, es buenísima. Creo que en la película sí cambiaron ciertos puntos del libro, de la adaptación, pero es muy buena la película. Es buenísima. Y pues las ventajas de llamarse Ernesto, hay varias obras que se han hecho de todos sus relatos, pero la que más recuerdo es la película del Retrato de Dorian Gray, la que les comento, y para que la vean porque sí vale la pena. Bueno, pero aquí la recomendación que es importante, ¿no? Primero hay que leer los libros, después ver las películas para poder hacerse una idea, ¿no? Sí. Primero tienen que leer el libro del Retrato de Dorian Gray, porque como les digo, sí hay cosas que cambiaron en la película, pero sí es bastante asemejado al libro. Hubo un grupo de los años 70 u 80 del rock en español latinoamericano, un grupo llamado Sui Generis, y estos hicieron una canción llamada El Fantasma de Canterville y cuentan también la historia. Entonces yo recuerdo en las primeras líneas: si era un hombre bueno, si alguien bueno en este lugar, pagué todas mis deudas, mi oportunidad de amar, ahora estoy tirado y nadie se acuerda de mí, paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Entonces los invitamos en principio a ver la película que nos sugiere Melissa, y pues por supuesto escuchar este éxito de Sui Generis, El Fantasma de Canterville. Igual cuenta la historia de nuestro querido Sir Simón y pues obviamente sus tribulaciones. Entonces ya para ir cerrando, para ir finalizando nuestro podcast, entonces vamos a cerrarla con dos cosas muy puntuales. En principio vamos a mencionar la pregunta: ¿por qué leer a Oscar Wilde? Y segundo, dar tu opinión, tu concepto frente al Fantasma de Canterville, calificarlo. Puedes hacer tu escala y decir por qué. Entonces estas dos cosas en principio: ¿por qué leer a Oscar Wilde? Y obviamente el concepto que das tú sobre el Fantasma de Canterville. Creo que ¿por qué leerlo? Pues hay muchas cosas también que podría decir, pero también porque podemos conocer su historia de este escritor que es tan pues diferente e interesante. También en sus libros, como mencionabas tú, podemos ver como cositas de su vida o cositas que él pensaba, y pues es un gran escritor, y también por eso se suenan tanto las películas y las obras de sus libros. ¿Y cuál era la otra pregunta? No vamos a dar un concepto del Fantasma de Canterville. ¿Es bueno leerlo? ¿No es bueno leerlo? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué recomendarlo? No, pues porque es un libro que te hace reír, te hace distraerte, te hace pensar y reflexionar mucho, porque toca los temas, pero no tan profundamente. Los toca como superficial, pero pues si te toca, te llega, porque es una historia muy interesante para descubrirla hasta el final, porque te llega a conmover, y pues los invito a que lo lean. Bueno, pues en este punto sería importante también decir que anima que leer a Oscar Wilde también es una posibilidad
de entretención, no nos digamos mentiras, porque la literatura también es diversión, pero pues lleva también a analizar otros puntos de la vida. Es como esa mezcla entre ser algo serio, pensar algo trascendental, pero también llega al punto de hacer un cambio y nos lleva al mundo de la hilaridad, de la risa, de la diversión, y pues con unos toques característicos de su ironía y obviamente el sarcasmo, que son parte esencial dentro de su obra. Pues Melissa, no queda más que decirte que muchas gracias. Este espacio fue genial en la medida en que podemos hablar de algo que nos gusta de una manera muy espontánea, y pues obviamente invitando a todos los que te siguen en Instagram, a los que me siguen en Instagram como Que Hable el Profe, y obviamente pues en el podcast llamado Que Hable el Profe, pues vamos a darle el cierre como es debido. Melissa, me encantaría que nos dieras tus redes sociales para que obviamente todos los que nos ven en este caso, pues no nos vean más adelante mejor, porque nos escuchan en este caso, pues que los que nos escuchan puedan ingresar a tus redes, saber qué haces tú, en dónde más estás, y pues por qué no, de pronto podemos empezar a que las comunidades empiecen a crecer y podamos hablar más de literatura, podamos hablar de libros y demás. Así que para cerrar, cuéntanos entonces, ahí haznos la invitación, cuéntanos en dónde te podemos encontrar para seguirte obviamente de manera pues más continua. Sí, yo estoy en Instagram como el Probade. También estoy en TikTok y en Facebook. En Instagram es mi red social en donde más estoy. Ahí subo pues mis opiniones, me califico los libros que voy leyendo, y pues te doy las gracias por invitarme. Me gusta, esto es lo que más me gusta, hablar de libros, y pues espero que haya otra invitación para hablar de otro libro. Y para mí fue un placer invitarte, y qué chévere que desde México, y mira que estamos haciendo una amalgama interesante entre distintos países y entre distintos puntos de vista, y qué bueno poder llegar a un punto en común que es el de disfrutar la literatura. Asimismo, pues yo también hago la invitación a todos los que nos siguen a seguir el podcast que estará próximo a salir en www.spreaker.com/cruzada que hable el profe. También estamos en Facebook, también nos encuentran en Instagram, nos encuentran en TikTok con el mismo nombre. En el caso de TikTok lo pueden encontrar como Que Hable el Profe o Que Hable el Profe Oficial. Y asimismo, pues ustedes después nos pueden encontrar en plataformas tales como Spotify, iTunes, iHeartRadio, y también en YouTube como Que Hable el Profe. Excelente, a mí me gusta mucho el contenido. Los invito a que sigan la cuenta del profe. Ahí también hablas mucho de los libros y eso me encanta. Y bueno, pues lo vuelvo a decir, a mí me encanta hablar de libros y espero volver a platicar contigo. Muchas gracias, Melissa, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos escuchamos pronto en Que Hable el Profe, y pues dejamos la alerta de spoiler para invitar a Melissa, a todos los que siguen a Melissa es el libro va de en Facebook y en Instagram, básicamente también lo encontrás en TikTok. Y pues a los que nos siguen en Que Hable el Profe, damos la invitación para que en los próximos días estén pendientes de un capítulo llamado La Tejedora de María Colasanti. Un abrazo para todos, nos escuchamos pronto. Por favor, síganos en redes. Un abrazo para todos. Gracias.